Hola a todos de Top Inventos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a embarcarnos en un fascinante viaje a través del tiempo para descubrir la increíble historia del termómetro clínico. Ese pequeño instrumento que todos tenemos en casa y que ha salvado millones de vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacían nuestros antepasados para saber si tenían fiebre? La historia que voy a contarte hoy te sorprenderá. Porque detrás de algo tan cotidiano como medir la temperatura corporal, hay siglos de ingenio, innovación y descubrimientos revolucionarios. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando el brillante Galileo Galilei creó el primer termoscopio en 1592. Imagínate un tubo de vidrio con agua que reaccionaba a los cambios de temperatura, pero sin ninguna escala para medirla. Era como tener un mapa sin nombres ni referencias, fascinante, pero poco práctico. Pero fue Santorio Santorio, un médico veneciano, quien en 1612 dio el primer paso hacia la medicina moderna al adaptar este invento para medir la temperatura del cuerpo humano. Piénsalo. Fue la primera vez en la historia que alguien intentó medir científicamente la temperatura corporal. El verdadero salto llegó con Gabriel Fahrenheit en 1714. Este científico alemán creó el primer termómetro de mercurio con una escala precisa, la que hoy conocemos como Fahrenheit. ¿Sabías que eligió el mercurio porque se expandía de manera muy uniforme con el calor? Un detalle que revolucionaría la medicina para siempre. Pero la historia no termina ahí. En 1742, Anders Celsius presentó su escala centígrada, que más tarde se convertiría en el estándar mundial. Y aunque hubo otros intentos, como la escala de Réaumur, muy popular en Europa durante un tiempo, la Celsius demostró ser la más práctica y precisa para uso médico. La verdadera revolución llegó en 1867, cuando Thomas Clifford Allbutt creó el termómetro clínico de mercurio que todos recordamos, pequeño, portátil y preciso. Por primera vez, los médicos podían realizar diagnósticos más exactos de fiebres e infecciones. ¿Te imaginas el impacto que tuvo? De repente, algo tan simple como medir la temperatura se convirtió en una herramienta fundamental para salvar vidas. Los diseños fueron mejorando con el tiempo, vidrio más resistente, escalas más fáciles de leer y finalmente la transición a los termómetros digitales e infrarrojos que usamos hoy. Cada avance ha sido un paso más hacia una medicina más precisa y accesible para todos. Esta historia nos muestra cómo algo que hoy damos por sentado fue el resultado de siglos de investigación, prueba y error, y la dedicación de científicos brillantes que no se conformaron con lo establecido. Cada vez que usamos un termómetro, estamos aprovechando el legado de estos pioneros. Juntos seguiremos descubriendo las fascinantes historias detrás de los inventos que han cambiado nuestras vidas. ¿Durante décadas estuvimos usando un metal tóxico para medir nuestra temperatura? Así es. El mercurio fue nuestro compañero de enfermedad durante muchísimo tiempo, pero afortunadamente eso quedó en el pasado. El mercurio, aunque efectivo para medir la temperatura, representaba un riesgo significativo. Si el termómetro se rompía, liberaba vapores tóxicos que podían causar serios problemas de salud. Además, su eliminación inadecuada ha contribuido a la contaminación ambiental durante años. Pero todo cambió en la década de 1980 con la llegada de los termómetros digitales. Fue toda una revolución. De repente, teníamos dispositivos que nos daban lecturas precisas en cuestión de segundos, sin riesgos de toxicidad y con una pantalla fácil de leer. Ya no más sacudidas del termómetro, ni intentos de descifrar esa delgada línea plateada. Los termómetros digitales llegaron en diferentes presentaciones, orales, axilares y timpánicos, cada uno diseñado para diferentes necesidades y preferencias. ¿Quién no recuerda el característico beep que nos indica que la medición está lista? Pero la evolución no se detuvo ahí. Con la llegada del COVID-19, los termómetros infrarrojos sin contacto se volvieron protagonistas. Es increíble. Un simple acercamiento a la frente y ya tenemos nuestra temperatura.
La tecnología nos permitió mantener la distancia social sin comprometer la precisión de las mediciones. Y hablando del presente, vivimos en una era donde nuestros relojes inteligentes pueden monitorear nuestra temperatura. Las aplicaciones en nuestros teléfonos registran y analizan estos datos, permitiéndonos llevar un control detallado de nuestra salud. La Internet de las Cosas ha llevado el control de la temperatura corporal a un nuevo nivel. ¿Y qué nos depara el futuro? Los sensores biométricos portátiles están cada vez más cerca de convertirse en realidad cotidiana. Imaginen dispositivos que monitorean continuamente nuestra temperatura y nos alertan ante cualquier cambio significativo. La tecnología está transformando algo tan básico como tomar la temperatura en una experiencia inteligente y conectada. Esta evolución nos muestra cómo la tecnología puede mejorar incluso los aspectos más fundamentales del cuidado de nuestra salud, haciéndolo más seguro, preciso y conveniente. Seguimos en el recorrido por la historia y evolución de los termómetros. Seguimos con el resumen de la evolución. ¿Se han preguntado alguna vez cómo algo tan pequeño como un termómetro ha revolucionado la medicina? Hoy vamos a hacer un fascinante viaje por la historia de este instrumento que todos tenemos en casa. Imaginen esto, estamos en el antiguo Egipto, donde los médicos solo podían detectar la fiebre tocando la frente del paciente. Un método que, seamos sinceros, no era muy preciso. Pero todo cambió cuando llegó la primera revolución, el termoscopio de Galileo. ¿Saben qué era? Un tubo de vidrio con agua que subía y bajaba según la temperatura. Parece simple, ¿verdad? Pero fue el primer paso hacia algo grandioso. Luego llegó el mercurio, ese líquido plateado que muchos recordamos de nuestra infancia, aunque ahora está prohibido por razones de seguridad. La evolución no se detuvo ahí. Pasamos por los termómetros de alcohol, las tiras de cristal líquido que cambiaban de color, hasta llegar a nuestros modernos termómetros digitales. ¡Qué viaje! De esperar varios minutos incómodos con un tubo de vidrio bajo el brazo, a tener una lectura precisa en segundos. Pero más allá de la tecnología, el termómetro ha sido crucial en la medicina. ¿Sabían que antes de su uso generalizado, la fiebre era un misterio que los médicos no podían medir con precisión? Este pequeño instrumento permitió entender mejor las enfermedades, establecer patrones y, lo más importante, salvar vidas. Pensemos en las epidemias del pasado. Sin termómetros era casi imposible detectar tempranamente los brotes de enfermedades. Ahora, un simple control de temperatura puede ser la diferencia entre contener o propagar una enfermedad. ¿No es increíble? Los termómetros modernos son verdaderas maravillas de la ingeniería. Sensores infrarrojos que pueden medir la temperatura sin contacto, termómetros conectados a apps que registran nuestros datos, incluso algunos que pueden enviar alertas a nuestro médico. La tecnología no deja de sorprendernos. Y hablando de sorpresas, ¿sabían que los termómetros no solo se usan en medicina? Están en todas partes, en la cocina, en la industria, en la investigación científica. Son fundamentales para garantizar la seguridad de los alimentos que consumimos, para mantener las condiciones perfectas en laboratorios, incluso para asegurar que nuestros dispositivos electrónicos no se sobrecalienten. La precisión también ha evolucionado enormemente. De los primeros termómetros que podían tener variaciones de varios grados, ahora tenemos instrumentos que pueden detectar cambios de temperatura de décimas de grado. Esta precisión es crucial en muchos campos, desde la medicina hasta la investigación espacial. Pero volvamos a casa, a ese termómetro que todos tenemos en el botiquín. Ya sea digital, de infrarrojo o de tira, cada uno tiene su historia y su propósito. Los digitales son los más comunes por su facilidad de uso y precisión. Los de infrarrojo ganaron popularidad durante la pandemia por su capacidad de medir sin contacto. Y las tiras, aunque más básicas, siguen siendo útiles en muchas situaciones. La evolución del termómetro refleja nuestra propia evolución como sociedad. Cada avance en su diseño y tecnología ha sido impulsado por nuestra necesidad de entender mejor el cuerpo humano y cuidar mejor de nuestra salud.
es un testimonio del ingenio humano y nuestra constante búsqueda de mejores soluciones. Y mientras miramos hacia el futuro, las innovaciones continúan. Se están desarrollando termómetros inteligentes que pueden detectar patrones de fiebre, predecir enfermedades y conectarse con sistemas de salud digital. El futuro promete ser aún más emocionante. Antes de despedirnos, me gustaría compartir una reflexión. A veces, las herramientas más simples son las más importantes. El termómetro, en su aparente simplicidad, ha sido fundamental para el desarrollo de la medicina moderna y sigue siendo igual de relevante hoy. Me encantaría saber qué tipo de termómetro usan en sus casas. ¿Siguen con el clásico digital o ya han dado el salto al infrarrojo? Cuéntenme en los comentarios. Y si les ha gustado este viaje por la historia del termómetro, no olviden dar like y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.